Hoy es la santa fiesta de los panes sin levadura, una de las 7 fiestas de 3 tiempos del año. Hace 3500 años en Egipto, Moisés y los israelitas celebraron la Santa Pascua, a través de la cual fueron emancipados de la tierra de esclavitud y se abrió el camino hacia la tierra de Canaán. Hasta cruzar el Mar Rojo, experimentaron muchas dificultades. Dios fijó la fiesta de los panes sin levadura como un recuerdo de la aflicción que enfrentaron en ese momento. Jesucristo celebró la Pascua y murió al día siguiente en la cruz, como la realidad de la fiesta de los panes sin levadura. La Biblia nos enseña que Cristo cumplió todas las profecías relacionadas con la fiesta de los panes sin levadura. Por lo tanto, la fiesta de los panes sin levadura es una fiesta para recordar la vida y la pasión de Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados y participar en su sufrimiento. Así, podemos decir que lo que es más importante en esta fiesta es centrarnos en su sacrificio en la cruz. Hoy, no debemos pensar solo en nuestro propio sufrimiento. En cambio, debemos recorrer un camino como el de la vida de Cristo. Si Cristo hubiera vivido solo para sí mismo, no habría necesidad de que cargara la cruz. Sin embargo, vivió por nosotros, los pecadores. Su vida solo estaba dedicada a sus hijos. Podemos ver en la Biblia que este es el verdadero camino de la fe que Dios desea para nosotros, ¿verdad? En 1 Corintios, capítulo 13, está escrito: Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Continúa: Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Estas son las palabras de 1 Corintios capítulo 13, que se conoce como el capítulo del amor. Cuando desechamos nuestra fe infantil y crecemos hasta tener una fe madura, primero nos enfrentaremos al sufrimiento. Una vez que empecemos a llevar este tipo de vida, que no se centra en nuestro propio placer, sino en la alegría de los demás, finalmente naceremos de nuevo como los seres perfectos y completos que agradan al Padre y a la Madre. Así debemos llegar a comprender que la fiesta de los panes sin levadura contiene un significado muy profundo y pensar: ¿por qué Cristo, siendo Dios, tuvo que sufrir tanta humillación y odio? Fue abofeteado, escupido, coronado con espinas, azotado y atravesado en su costado con una lanza. ¿Por qué se burlaron y lo ridiculizaron, incluso personas como el ladrón a su lado? Nosotros somos la razón de que todo esto le ocurriera. Si Cristo hubiera vivido para sí mismo, no habría tenido necesidad de venir en el tabernáculo de la carne. No habría razón para venir a esta tierra, y no habría razón para que fuera crucificado. Hoy, a través de la fiesta de los panes sin levadura, debemos comprender que el Padre Celestial y la Madre Celestial recibieron todo el desprecio y la humillación que nosotros merecíamos, ya que llevaron una vida para nuestro bien, no para ellos mismos. También deberíamos dedicar tiempo a reflexionar sobre el hecho de que la salvación que se nos ha dado es inmensamente valiosa. Vayamos al libro de 1 Corintios. Leamos el capítulo 13, versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Un niño solo piensa en sí mismo en cualquier situación. Cuando tiene hambre,
No considera si sus padres o hermanos tienen hambre. Solo piensa en su propia hambre. Solo piensa en su propio malestar. En general, nunca piensa en la posición o el entorno difícil en el que pueden estar sus padres. Podemos ver que este es el carácter instintivo de un niño. Por el contrario, las personas maduras no actúan así, sino que consideran a los demás. Los padres siempre se preocupan por sus hijos cuando llegan a casa, o por si han comido o no, entre otras cosas. Si los hijos no comen, sus padres se preguntan por qué no han comido, se preguntan si están enfermos o si han peleado con un amigo. De este modo, las preocupaciones y los pensamientos de los padres se centran siempre en los demás. El padre y la madre vinieron a esta tierra por el bien de nuestras vidas. Si hubieran considerado su propia gloria, no hubiera existido ninguna razón para que descendieran a este pequeño e insignificante mundo. Deberían haber vivido una vida gloriosa, siendo servidos por los ángeles celestiales y recibiendo alabanzas cada día. Sin embargo, su única preocupación éramos nosotros. Hermanos, ¿por qué Dios creó a los niños con un carácter que solo se considera a sí mismo? ¿Y por qué Dios creó a los padres con un carácter que no permite que sus hijos sufran hambre, aunque ellos mismos lo sientan? La respuesta a todas estas preguntas se encuentra en el libro de Primera de Corintios capítulo 13. Es por eso que Primera de Corintios capítulo 13 se considera el capítulo del amor. Como Cristo nos ama tanto, dejó la gloria del cielo y vino a esta tierra, soportó los insultos y la humillación de la gente, y recorrió ese camino solo por la salvación de sus hijos. Hoy podemos comprender este camino de sacrificio de Cristo a través de la fiesta de los panes sin levadura. Por eso, la Pascua y todas las fiestas son importantes, pero si no entendemos el significado de la fiesta de los panes sin levadura, nunca podremos alcanzar una fe perfecta. ¿Por qué Dios nos da lecciones en la Biblia como servir siempre, ser considerado y servir a los demás? Si entendemos correctamente el significado de la fiesta de los panes sin levadura, apreciaremos a nuestros hermanos y hermanas, nos serviremos unos a otros y seremos considerados. Ciertamente, cuando entendamos correctamente el significado de la fiesta de los panes sin levadura, nuestros corazones estarán llenos de amor, como se describe en 1 Corintios capítulo 13. A partir de hoy, deberíamos desechar nuestra fe infantil que dice, haga algo para mí. Más bien deberíamos pensar, ¿qué podemos hacer por los miembros que nos rodean? ¿Qué debería darles? ¿Qué debemos hacer para recorrer la senda que caminaron nuestro padre y nuestra madre? Hoy, a través de la fiesta de los panes sin levadura, podremos renacer como hijos maduros que tienen una mente profunda y amplia para considerar a los demás. En cuanto al significado de la fiesta de los panes sin levadura, veamos una escena que ocurrió hace 2000 años. Vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 26. Leamos el versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Jesús ya sabía que Judas Iscariote lo traicionaría y lo vendería por 30 piezas de plata. Aunque sabía todo esto, no lo expuso de antemano, ni detuvo a Judas. Esto se debe a que Dios ya había revelado a través de varias profecías que vendría a esta tierra como un sacrificio expiatorio por sus hijos. Y finalmente, todas estas profecías tenían que cumplirse. A pesar de saber de antemano la traición de Judas Iscariote, esperó a que llegara su momento.
Finalmente, ese día llegó y enfrentó el resultado final de esa trágica traición. Continuemos con el versículo 50. Y Jesús le dijo, «Amigo, ¿a qué vienes?». Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?» Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús puede hacer todas las cosas, pero fue a causa de nuestras transgresiones que soportó el castigo de la cruz. Sufrió adversidades y padeció toda clase de aflicciones, según las profecías escritas por el profeta Isaías. Todo esto fue a causa de nuestros pecados. Cristo no vivió una vida egocéntrica que solo se centró en sí mismo. No se consideró a sí mismo. Él mismo recorrió el camino del sacrificio por nuestra salvación y por nuestro futuro brillante. Hoy, esta fiesta de los panes sin levadura es un día muy importante y significativo para nosotros. Deberíamos tomar una resolución pensando, ¿qué voy a hacer por todos los que me rodean y por el bien de la humanidad? No deberíamos centrarnos únicamente en aliviar nuestros propios inconvenientes. Más bien deberíamos pensar, ¿qué puedo hacer por todos los miembros de la familia de Sión que me rodean? A veces tendremos que ceder ante los demás, y otras veces tendremos que ser considerados y pacientes. Otras veces tendremos que enseñar las palabras de Dios y también muchas otras cosas. Podemos entender que Cristo no vivió para sí mismo, ni para su propio placer, sino que se sacrificó por los demás, renunciando a su felicidad por nuestra salvación. Todas estas enseñanzas están contenidas en esta santa fiesta de los panes sin levadura. Para que entendiéramos correctamente el significado de la fiesta de los panes sin levadura, Jesús preguntó, ¿pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús ya sabía que sería traicionado. Sin embargo, hizo que Judas fuera uno de sus discípulos. Lo mantuvo cerca de su lado y cuidó de él. Vivir una vida así es muy difícil. A pesar de tener a la persona que finalmente le haría daño justo a su lado, Cristo le mostró amor y le otorgó su gracia. No hay nadie en el mundo que aún sabiendo eso pueda vivir así, excepto Dios. ¿Cuántas veces hemos ocultado este amor y hemos sido incapaces de mostrar gracia, incluso a nuestros queridos hermanos en Sión? Debemos comprender por completo que Cristo vivió así por nosotros. Al comprender el significado de la fiesta de los panes sin levadura, no debemos centrarnos únicamente en su crucifixión. Hasta el momento en que Jesús fue crucificado, ¿qué pasaba por su mente y qué tipo de pensamientos tenía? Deberíamos considerar este asunto hoy. También el apóstol Pablo comprendió esto y dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? A partir de ahora, nunca permitiré que nada, aparte de Cristo, viva dentro de mí. Así podemos ver la vida del apóstol Pablo, que dedicó todo su ser a servir a Cristo. No debemos considerar esta fiesta de los panes sin levadura como un simple día de ayuno, o un día en el que no podemos comer ni dormir lo suficiente. Más bien debemos pensar en el sufrimiento de Cristo. No es simplemente un día en el que sentiremos hambre y la incomodidad de no poder dormir. Deberíamos pensar cuánto más difícil y doloroso debe ser para los hermanos y hermanas de Sión que están a mi alrededor. Cuánto más difícil tuvo que ser la vida de nuestro Padre Celestial y de nuestra Madre Celestial. Deben haber vivido así para darnos el perdón de los pecados y la salvación. Durante esta fiesta de los panes sin levadura, todos deberíamos ser capaces de reflexionar sobre el significado de esta fiesta
y llegar a una completa comprensión. Continuemos con el Evangelio de Mateo capítulo 26. Leamos el versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban. ¿Qué estaban buscando? Falso testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte. Idearon este tipo de engaños utilizando pruebas falsas contra Jesús. Calumniaron, acusaron falsamente y blasfemaron a Cristo. Aunque Él sabía todas estas cosas, soportó y aceptó todo con paciencia. Buscaban falso testimonio. Versículo 60. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Esta es la escena en la que los sumos sacerdotes acusaron a Jesús diciendo, Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y ahora pretendes ser quien no eres? Lo maltrataron así, como si fuera un criminal y un farsante. Continuemos con el versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo, habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron, Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban, diciendo, Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Así escupieron en su rostro, le dieron puñetazos y lo abofetearon. Aunque somos pecadores, si nos ocurriera algo así, nos pondríamos furiosos ante tal acto de falta de respeto y nos enfureceríamos ante tal maltrato. Aunque es Dios, pasó por todas estas dificultades para perdonar todos nuestros pecados. Su sacrificio fue por nosotros. Una vez más, a través de la fiesta de los panes sin levadura, debemos comprender esto y alcanzar el verdadero arrepentimiento. Los escritores de los evangelios escribieron las escenas donde las personas trataban a Jesús peor que a un ladrón mientras estaba en la tierra, todo ello a causa de nuestros pecados. Vayamos al capítulo 27. Leamos el versículo 21. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿A cuál de los 2 queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Esta es la escena en la que Jesús fue tratado peor que un asesino despiadado. Como si no pudiera ser peor, aunque Jesús era inocente, fue crucificado. Sencillamente, estamos viendo una escena en la que el pueblo reveló su fuerte voluntad y deseo de matarlo. Leamos el versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo, «Salve, Rey de los judíos», y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Todas estas escenas nos muestran los insoportables y humillantes momentos que Cristo sufrió. De hecho, todo este trato despreciable que Jesús vivió no fue por algo que Él hizo, sino por nuestros pecados. Era algo que merecíamos. Los hijos de Dios nunca deben olvidar que Él recorrió este camino de sufrimiento en nuestro lugar. Como llegamos a olvidar este hecho, a menudo intentamos hacer solo las cosas con las que nos sentimos cómodos, lo que nos gusta y lo que disfrutamos. En lugar de hacer cosas por los demás, buscamos fácilmente nuestra propia satisfacción y alegría mientras llevamos nuestra vida de la fe.
Recorrer estos caminos equivocados nos lleva a sucumbir a nuestra naturaleza pecaminosa y a hacer cosas que no agradan a Dios. Todo se debe a que queremos vivir haciendo solo las cosas que nos gustan. Si seguimos permitiendo que esto ocurra, ¿quién asumirá de nuevo la carga de nuestro pecado? Nuestro Padre y Madre Celestiales tendrán que llevar la carga de nuestros pecados una y otra vez. Hoy debemos pensar cuidadosamente en estos asuntos. Debemos estar decididos y tomar una firme resolución diciendo, nunca nos permitiremos caer en el pecado ni estar bajo la esclavitud del pecado. Por eso el apóstol Pablo describió su vida como una vida de sufrimiento que sigue el camino de Cristo. Ahora vayamos al libro de Romanos capítulo 8. Leamos el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, aceptó una vida que seguía el camino de Cristo. Él enseñó a los santos de la iglesia primitiva y hoy también a nosotros las siguientes palabras. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí el sufrimiento no se refiere al sufrimiento causado por nuestro propio pecado. El sufrimiento de Cristo fue un sufrimiento y una aflicción que soportó en nuestro lugar, aunque no tenía pecado. Fue para nuestra salvación. Entonces, nosotros deberíamos ser capaces de dar alegría a nuestros hermanos y hermanas en Sión, y también a otros a nuestro alrededor. Así como Abraham lo hizo cuando le dijo a su sobrino Lot, si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú eliges la derecha, yo elegiré la izquierda. Como tío suyo, Abraham tenía todo el derecho de tomar todo lo que quisiera primero, pero concedió a su sobrino y le dejó elegir primero. Hermanos, al ver todas estas escenas e historias del pasado que están escritas en la Biblia, podemos distinguir entre los que tenían una fe madura frente a los que tenían la fe de un niño. El propósito principal de un agricultor que planta semillas es dejar que crezcan y produzcan una cosecha en la temporada de otoño. Comparando esto con la agricultura espiritual, Dios quiere que todos nosotros maduremos rápidamente, quiere que las cosechas maduren lo antes posible. No quiere que nos quedemos como los que tienen la fe de un brote sin madurar. Dios quiere que nuestra fe crezca hasta ser madura. Sin embargo, muchos de ustedes todavía tienen la fe como la de un niño. Algunos no quieren llegar a ser maduros y no quieren crecer. Entonces, ¿qué sucederá al final? Por eso todos tenemos que crecer y cambiar para ser maduros, siguiendo el camino de sufrimiento que Cristo recorrió. Debemos llevar la vida de la fe pensando siempre, ¿qué haré por Dios y por todos los santos de Dios? En lugar de solo tratar de satisfacer nuestros propios sentimientos y alegrías. Como el apóstol Pablo entendió esto, dijo, ¿quién me separará del amor de Cristo, del amor que me ha concedido? ¿Acaso no tomó también la resolución y la determinación de llegar a ser como Cristo y vivir como Él? Sigamos aprendiendo la voluntad de Dios mediante Romanos capítulo 8. Leamos el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
El apóstol Pablo comprendió plenamente el amor de Dios que es eterno, verdadero y santo. Comprendió la razón por la que Cristo fue crucificado y por la que soportó en silencio toda clase de burlas y escarnios de su propia creación, a pesar de ser Dios todopoderoso. El apóstol Pablo pudo finalmente percibir que, aunque Dios tiene habilidad, fuerza y omnipotencia para superar tales dificultades, soportó todo esto solo por nosotros. Al darse cuenta de ello, él mismo también fue golpeado, recibiendo 40 azotes menos uno. Sin embargo, no lo consideró como algo doloroso. No tuvo miedo de ser encarcelado mientras predicaba sobre Cristo. Dejó de vivir una vida centrada únicamente en sí mismo. En lugar de vivir para su propia satisfacción, edificó su fe a un nivel en el que entendió cómo servir adecuadamente a Cristo. No vivió para sí mismo, sino para Dios. Hoy deberíamos recordar esa fe mientras celebramos la sagrada fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura no solo se cumple con asistir al culto. A fin de guardar esta fiesta correctamente, debemos tratar de obtener la misma fe que la del apóstol Pablo. Él dijo con confianza, ¿quién nos separará del amor de Cristo? El apóstol Pablo abandonó todo lo que disfrutaba en su vida. Excluyó todo lo que pudiera ir en contra de Dios, incluso en lo más mínimo. Al vivir una vida tan hermosa, pudo acercarse a Dios al excluir las cosas materiales y los deseos mundanos. Por eso dijo, ya no vivo yo. Entonces, ¿quién vivía en él? ¿Acaso él no vivía plenamente una vida que agradaba a Cristo? ¿Cuál fue el resultado final de sus obras? Pudo decir, me está guardada la corona de justicia. Hermanos, no debemos tratar el nuevo pacto como una cuestión de asistir al culto en una fiesta determinada o en un día y hora específicos. Deberíamos preguntarnos, ¿qué quiere decirme Dios a través de esta fiesta? ¿Y en qué clase de persona quiere que me convierta? Todos deberíamos ser capaces de reflexionar sobre estas preguntas. Entendiendo las palabras que nuestra Madre Celestial siempre enfatiza, nuestro Evangelio es un buen sufrimiento. Recordemos siempre que la obra del Evangelio es realmente una forma de buen sufrimiento. Dado que no es para nuestra propia alegría, a veces puede ser doloroso y difícil para nosotros. Sin embargo, debemos soportar todo el dolor que padecemos para glorificar a Dios y por el bien de los demás, con el fin de brindar paz a nuestro prójimo y a nuestros hermanos. Se puede decir que este es el buen sufrimiento que recibimos como soldados del Evangelio de Cristo. El Padre recorrió primero este camino de sufrimiento y nuestra Madre sigue recorriendo el mismo camino. Nuestro deber es seguir los mismos pasos del Padre y la Madre. En primer lugar, nosotros que hemos recibido el Evangelio debemos ser capaces de soportar cualquier tipo de sufrimiento por causa del Evangelio, para que también podamos alcanzar el nivel de fe del apóstol Pablo que dijo, ahora solo Cristo vive en mí. Todos debemos ser capaces de decir esto, con la esperanza de que seamos capaces de participar en los sufrimientos de Cristo con alegría. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.